Muy buenas tardes a todos, yo soy Ángel, bienvenidos al canal. Tengo el placer de conversar nuevamente después de 4 años con Rafael Dumet, el célebre novelista, escritor peruano y dramaturgo. Esa vez que conversamos fue a raíz de su novela El espía del Inca, eso en el 2020, ¿no? Tanto tiempo pasa. Sí. Y bueno, en realidad el año pasado él publicó el que es el primer libro de una saga dedicada a un personaje de la política peruana del siglo XX, de quien ya hablaremos más adelante. Dramaturgo y lingüista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha estudiado teatro en la Sorbona de París, autor de 4 obras teatrales, entre ellas Camasca, que tuve el gusto de ver en el Teatro Británico hace unos años, también un largometraje, Both. Bienvenido, Rafael. Es un placer siempre conversar contigo, Ángel. La recordación que tengo de nuestras conversaciones anteriores es muy, muy grata. El gusto es mío, Rafael. Quería empezar conversando acerca de tu segunda novela, del espía del Inca. Tú y yo hemos conversado, has dado muchas entrevistas, he visto en las redes sociales, en canales internacionales, canales nacionales, en periódicos y todo. Ya dentro de un momentito hilaremos quizá tu nuevo libro con El espía del Inca, pero quiero comenzar por aquí. El camarada Jorge y el dragón. Eudosio Rabines, si estoy en lo correcto, el nombre del Efectivamente. personaje principal. ¿Quién es Eudosio Rabines? Odioso Rabines es un personaje que fue protagónico a inicios del siglo XX. Fue compañero de camino en principio de Haya de la Torre. Podría considerarse que es uno de los fundadores de la APRA, es decir, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, antes de que se convirtiera en partido, por razones que ya no vienen al caso todavía, pero él se separó de Haya y de la APRA cuando se convirtió en el APRA y más bien se acercó a el Mariátegui, que antes lideraba algo que se llamaba el Grupo Mauta y luego se convirtió en el Partido Socialista. Y bueno, inclusive Mariátegui le dio literalmente las riendas del Partido Socialista cuando justamente él pensaba ir a Argentina y murió. Y a Rabines le cambió el nombre al Partido Socialista y lo convirtió en el Partido Comunista del Perú. Él tuvo una participación muy, muy, muy importante en la historia peruana, en la historia del Partido Comunista, subordinándolo a la Internacional Comunista de la Unión Soviética, y en ese sentido se vinculó al movimiento internacional comunista. Y luego tuvo una larga participación que ya detallaré justamente en la novela, etcétera. Y en un momento determinado inicia un marcado proceso de disidencia, ¿no? Una disidencia política que hace que él haga un giro de 180 grados. De ser un comunista, digamos, el epítome del comunista. Inclusive Alberto Flores Galindo escribe un artículo sobre él que le llama Eudosio Rabines o el militante por excelencia. Él justamente abandona el comunismo y hace un giro hacia el anticomunismo más rabioso. Y aquí, en esta segunda parte de su existencia, él más bien se acerca a un personaje tan importante como Pedro Beltrán en el siglo XX. Lo que quiero señalar es que en todos estos casos, es decir, en el caso de Aya, en el caso de Mariátegui y en el caso de Beltrán, él no fue una figura subordinada, no fue una figura que estuvo por debajo. Él hablaba con Aya de la Torre de igual a igual, con Mariátegui de igual a igual y por supuesto con Pedro Beltrán de igual a igual. Y la importancia de este señor, ¿por qué es importante para mí? ¿Por qué es relevante para mí? Es porque a partir de la lectura de su libro de memorias, que es un libro que se llama La Gran Estafa, publicado en 1952 en español, eh, en 1951 en la versión en inglés, uno se da cuenta de en qué medida este señor ha estado literalmente en todos los eventos importantes del siglo XX en los subterráneos de la historia, tanto en lo que se refiere al comunismo como en lo que se refiere al anticomunismo. Entonces, explorar su vida, que es, además me estoy quedando corto porque ni siquiera te he mencionado todo lo que ocurre en su vida,
en su periodo anticomunista, explorar su vida, repito, puede servirnos para realmente examinar, revisar lo que ha sido el siglo XX. Yo pensaba que esto iba a ser una novela histórica, en la medida en que, bueno, estoy realmente tratando de ponernos en los ojos, ponernos en la piel, ponernos en la circunstancia de los momentos iniciales. Por ejemplo, en este momento estoy trabajando en 1930 específicamente, el momento, este momento particular, crítico de la historia, no solamente peruana, sino universal, y me doy dando cuenta que muy desgraciadamente que hay fenómenos sociales, históricos a nivel mundial que nos está haciendo repetir de alguna manera este siglo XX, ¿no? Me refiero muy concretamente al ascenso de los fascismos y espíritu fascista además en la gente, en todo el mundo. Hace poco, hace muy poco, en Estados Unidos, donde resido, hemos tenido una elección y en esa elección el voto popular ha decidido que el próximo presidente de los Estados Unidos es un fantoche, un monigote fascista y autoritario como Donald Trump. El pueblo ha decidido esto. Entonces, está ocurriendo en Europa, en varios países de Europa, está ocurriendo en Latinoamérica, hay movimientos autocráticos, ¿no? Yo fíjate que no estoy utilizando ni siquiera de izquierda ni de derecha, estoy hablando de movimientos autócratas, movimientos autoritarios, que están comenzando a tomar fuerza en todas partes. Este es un escenario muy similar a lo que ocurrió en el siglo XX e inicios de más o menos de la década, inicios de la década del 30. Recordemos que justamente fue allí cuando en 1933 llegó al poder, por la vía democrática, hay que recordarlo, Adolf Hitler. A fines de la década del 20 le hizo lo propio Mussolini, Benito Mussolini, y en general las fuerzas que estaban vigentes en el mundo, que eran más poderosas en el mundo, eran de carácter autoritario. Y yo tengo la impresión de que justamente este autoritarismo está llegando no a pesar de la gente, sino está llegando con el aval de la gente, el aval democrático en un momento en el cual la democracia está haciendo agua por todos lugares, por todos los lugares en el planeta, ¿no? Incluyendo el Perú. ¿Tú ya sabías de Eudosio Rabines antes de comenzar tu proyecto para armar y empaparte e investigar para hacer este libro? No, yo no sabía, yo prácticamente, literalmente me capturó. Yo me enteré de él, de sus avatares, de sus experiencias, de su periplo, completamente por casualidad. Yo estaba leyendo un artículo, bueno, yo leo con frecuencia artículos sobre inteligencia, sobre cosas secretas, espías, cosas que ocurren de ese tipo, ¿no es cierto? Y un buen día leí un artículo excelente de un blog que lamentablemente ya desapareció, que se llama Gran Combo Club, en el cual se mencionaba justamente un cable que enviaba la base norteamericana, como te digo, en la embajada norteamericana, el empleado consular enviaba justamente a su jefe en Estados Unidos informándole. Era un informe de una confidencia, un dato que le había pasado justamente a Rabines, ¿no? Y en ese dato se hablaba justamente de cómo Rabines estaba anunciando, estaba previniendo que justamente en el interior de la cúpula militar de ese momento, te hablo Mm. en el año 1962, cómo esto se estaba, digamos, había un movimiento al interior del ejército que justamente estaba en desacuerdo con la cúpula, había unos roces, etcétera. Y para mí lo más sorprendente fue justamente que esta confidencia muy probablemente le había sido dada a Rabines, es decir, Rabines se había enterado de esto muy probablemente porque se lo había dicho el propio presidente de la República, que era Claro. su primo, su propio Mm. hermano. Entonces, para mí me chocó mucho esto, por una parte, esta confidencia, el hecho de que, por ejemplo, una persona revelara conscientemente un secreto de Estado a una potencia extranjera, además con un fin específico político de intervenir en la historia nacional, ¿no?
y de hecho fue exitoso, porque justamente lo que ocurrió es que de Estados Unidos de alguna manera avaló el cambio de gobierno que hubo en ese momento, ¿no? Donde Nicolás Lin le reemplazó justamente a Pérez Godoy, ¿no? Entonces, Mm. este tipo de cosas a mí me chocó primero ver la evidencia concreta de una persona interfiriendo en la historia, ¿no? Y me da curiosidad, me dio curiosidad por saber quién era esta persona. Quisiste saber más, ¿no? ¿Cómo así? De repente no nos han enseñado sobre él en el colegio. Yo no tenía el menor idea de Aya, de Mariátegui, no he escuchado. Y hace un rato tú me dijiste, ¿no? Él no fue una figura subordinada. Claro, has aclarado eso precisamente, creo yo, no sé si estoy poniendo palabras, pero yo les he hecho una mini encuesta a algunos amigos y jamás han escuchado de él. Como una persona que ha tenido un comportamiento tan controversial, por decirlo menos, en la política peruana y latinoamericana, ¿no? Que ha tenido tentáculos, él ha sido uno de esos tentáculos, como no ha sido conocido para el gran público. Hay una cuestión, ¿Era una vocación suya, quizás estar por la sombra? no, hay varias razones. La primera de ellas es que bueno, como tú sabes, en general la gente tiende a pensar en la historia en términos abstractos, pero en realidad en términos concretos, la gente la recuerda, uno la recuerda por cuestiones afectivas. Es decir, en el caso de Aya de la Torre, ha habido un grupo de personas, enorme de personas, que han trabajado con él, que han bregado justamente en la construcción del APRA y que de alguna manera han dejado testimonio. Tenemos Luis Alberto Sánchez, tenemos todas estas personas que pasaron, por ejemplo, a su lado, que han dejado huellas, que han escrito sobre esto. Y luego ha habido historiadores que nos han hablado. Él mismo justamente ha sido muy, muy cuidadoso en dejar esta huella, ¿no? Y hay gente interesada en recordarlo, hay gente que quiere recordarlo, ¿no? Tenemos todavía un testimonio del APRA, el APRA todavía existe, fíjate, 100 años después todavía existe. En cambio, bueno, en el caso de Mariátegui, por ejemplo, es bien interesante porque cuando Mariátegui murió, hubo un esfuerzo muy consciente por parte del Partido Comunista, fíjate, del Partido Comunista, inclusive también del APRA, y en general, hubo un consenso para olvidarlo. Pero, ¿qué pasó? Ahí estuvo la viuda, Ana Chiappe y sus hijos, específicamente Javier Mariátegui, quienes decidieron justamente emprender la tarea de rescatar del olvido la memoria de Mariátegui y no dejar que lo olviden e inclusive utilizar además la infraestructura que tenían, la editorial Minerva, para justamente imprimir las obras completas de Mariátegui de manera masiva. Además, para este tiempo, estamos hablando de más o menos creo que inicios de los 50, digamos, ya había una cierta conciencia de que era importante recordar a Mariátegui, pero no se contaba con los elementos hasta que surgió pues esta edición masiva de sus obras y inclusive el mismo Partido Comunista comenzó a reciclarlo, comenzó a recordarlo con otros ojos, ¿no? Y ahora ya es parte de nuestro matrimonio. Yo digo, por ejemplo, que en este momento estoy trabajando el personaje de José Carlos Mariátegui a cualquier peruano y él sabe perfectamente de quién estoy hablando, ¿no? Sí, Sabe inclusive, tiene una idea física de quién es, tiene una idea de más o menos del aura que dejó. claro. Los Claro, siete y de ahí, ensayos, por lo menos de nombre, ¿no? Conocemos los siete ensayos. Hay colegios, el colegio donde estudiaron mis hermanas se llama José Carlos Mariátegui, ¿no? Entonces hay ese recuerdo, ¿no? en el caso de Eh, Eudosio Rabines es diferente. ¿Por qué? Porque nadie quiere recordarlo, o nadie ha querido recordarlo hasta ahora. ¿Por qué? Porque recuérdate que, fíjate, a ver, la izquierda lo detesta, porque lo considera un traidor. Los comunistas lo detestan. El APRA lo considera prácticamente el epítome del diablo. un Y apestado. exactamente un apestado. Y la derecha lo ha considerado hasta hace poco tiempo un apestado también, en la medida en que no he elaborado esto contigo, pero él fue, pues, digamos, un colaborador de la CIA. Así, claro, eso está demostrado. Y entonces, hasta hace poco, una persona de la derecha hubiera tenido ciertos escrúpulos en reclamar el legado de una persona que defendió el golpe de Pinochet,
defendió la Operación Cóndor, era amigo de Anastasio Somoza, recibió pasaporte boliviano del dictador boliviano Hugo Banzer y se movía por ese medio, ¿no es cierto? Entonces, inclusive hacía, daba conferencias de manera regular justamente en la Universidad de Georgetown, que es justamente el lugar intelectual de la derecha norteamericana. Y nada, como decirte, él era una persona además que tenía una actividad, era muy, muy, muy activo en el deseo. Por ejemplo, él hizo una campaña en contra de los sandinistas, escribía de manera regular, por supuesto, escribía frontalmente contra Velasco, Velasco por eso lo deportó. Y cuando al año siguiente, Velasco, el año 1970, él justamente cuando ocurrió el terremoto en el Perú, este terremoto que devastador en el Perú, cuando los países extranjeros quisieron enviar ayuda al Perú y mandaron ayuda, Rabines dijo abiertamente, no manden ayuda al Perú porque los militares se están quedando con las cosas que se mandan, lo cual era cierto. Pero claro, le valió justamente ya, como ya estaba deportado, qué cosa encontró Velasco para poder castigarlo más aún, le quitó la nacionalidad peruana. Entonces, ¿quién quiere recordar a una persona como esta? ¿Quién va a recordarse como legatario de este señor? Claro, posiblemente tú, yo no sé, si tú has alguna vez preguntado a una persona de más de 60, 70 años, ¿quién es ese señor? Pero menciona su nombre y mira la reacción que tienen. Es una reacción visceral, emotiva, rabiosa, o también inclusive de admiración Claro, absoluta. no deja indiferente, ¿no? No, para nada. Y además, una cosa, un elemento muy importante que también hay que añadir es que era de una inteligencia sobrehumana. Algunos dirían, en el caso de los apristas y también comunistas, mefistofélica. Y era un tipo capaz realmente de avalar, o sea, de urdir triquiñuelas, de sacarte argumentos. Sus libelos son lecciones de propaganda. Su manera de, por ejemplo, defender una versión de los hechos de por qué, por ejemplo, los Estados Unidos tenía que invadir Guatemala en el 1954, cuando esa es una campaña de propaganda completamente artificial, porque Guatemala en el 54 no tenía un gobierno comunista, pero le inventaron este mote comunista para poder invadir por razones económicas. Y por supuesto, él era parte de todo este aparato. Y justamente es esto lo que a él lo hace tan odioso, ¿no? Mm, Pero también lo que ha causado esta reacción tan emotiva, ¿no? sí, Y yo, la verdad, yo no opero en función de, o sea, a mí yo no me quedo, yo no escribo a representar héroes. Yo opero de manera muy orgánica, muy, muy visceral. Y lo que pasa es que este señor no sale de mi conciencia. Es un personaje ambiguo, complejo, me hace pensar mucho, constantemente. Y creo que por eso, además, inclusive de una manera completamente inesperada, está adquiriendo relevancia en la medida en que, por ejemplo, él es el epítome del fake news, el del creador del fake news, es decir, el tipo que te crea versiones de las cosas empaquetadas o que él las empaqueta sobre, por ejemplo, algo que te explica, algo completamente falso, ¿no? Por ejemplo, te hubiera presentado la argumentación para invadir Irak. Y esto de las armas de destrucción masiva, o por ejemplo ahora, ¿no? Que podrías justificar todo, si esto convenía a los intereses de alguien. Y tengo la impresión de que en estos tiempos, el principal afectado por esa proliferación de la mentira masiva, imparable, constante, a que nos están sometiendo los poderes fácticos, incluyendo los económicos, pienso por ejemplo también en Elon Musk. Y yo creo que justamente este personaje, completamente olvidado de la historia, de pronto, de manera sorprendente, tiene mucho que decirnos. Y yo que tengo la impresión, o sea, que todo esto que te digo me ha venido literalmente de las entrañas. Yo he sentido que había algo allí que yo tenía que explorar, enfrentar, y de manera completamente coincidental resulta que sí, creo que tiene una enorme relevancia para los tiempos que corren, ¿no?
Claro, porque antes y ahora la gente muchas veces es vulnerable a esas fake news, incluso actualmente con tanta diversidad de fuentes, pero ese señor tenía, como decimos nosotros, una labia para poder convencer, un talento, ¿no? Llevado por los diversos caminos. Cuando uno es lector, no soy crítico literario ni mucho menos, pero por ejemplo, cuando yo leo un libro, siempre como que, y creo que muchos lectores, ¿no? Tenemos la tendencia de ponernos del lado de un personaje, ponernos del lado de otro, contra el otro, ¿no? Yo he leído, por ejemplo, Historia Pura. Un escritor tiene que desprenderse de lo emocional o de ponerse de un bando o de otro y tratar de conseguir la objetividad que prácticamente es un ideal, ¿no? A veces es súper difícil conseguirla. ¿Tú te has tenido que desprender de algo, ideas tuyas, posturas tuyas para abordar este personaje? ¿Lo has llegado a poner en términos de un héroe o antihéroe? ¿Qué facilidad o dificultad o voluntad tuviste para desprenderte de eso? ¿Cómo fue ese proceso de tu relación con ese personaje como Creo escritor que que eres? yo no tengo problemas, por ejemplo, yo reconozco, me doy cuenta que tengo la impresión, honestamente, de que un signo de adultez intelectual es cuando tú eres capaz de hacer convivir en tu conciencia dos ideas completamente contradictorias al mismo tiempo. Es decir, una idea que defiende una cosa y otra idea, o sea, que cuando tú puedes tratar de escuchar, ofreciendo tu conciencia y los argumentos lo más justos posibles a un lado y al otro. Y es hacerlos colisionar, hacerlos dialogar, ¿no? Este, a mí el personaje de Rabines me fascinó. Fascinó porque me fascinó, como por ejemplo, tengo la impresión de que a Vargas Llosa le fascinan los dictadores. No, Vargas Llosa estaba completamente obsesionado con los dictadores y con las dictaduras, pero defendía, ahora ya no, no sé qué defiende, pero antes defendía justamente la democracia. Para mí me fascina un personaje. Además, primero creo que la fascinación vino por el lenguaje. La fascinación vino por su capacidad de argumentar, de refutar, de debatir ferozmente, brutalmente, sin cansancio. La fascinación vino también por una innegable valentía. En circunstancias extremas, él era capaz de tomar decisiones muy arriesgadas. La fascinación vino también al leer su libro de memorias y ver la cantidad de eventos de los cuales él había sido testigo presencial. Entonces, como te digo, una persona no me impresiona porque tenga determinado tipo de ideas y deja de impresionarme porque tenga otro tipo de ideas. Lo que me impresiona son otras cosas, ¿no? Cómo un personaje maneja, cómo un personaje utiliza los poderes que tiene, como por ejemplo, ¿no? Las estrategias que utiliza. Y creo que justamente, me lo han dicho algunos amigos, yo tengo también esta vocación, esta tendencia iconoclasta y también natural de meterme en territorios minados. Es decir, de enfrentar un problema de fondo hasta el fondo, de meterme con personajes sagrados, con eventos sagrados, por ejemplo, Aya de la Torre, Mariátegui, voy a estar en la reforma universitaria, el movimiento de la conquista de las 8 horas. Todo esto va a volver a tener vida. Y como te digo, también me voy a despojar, pues yo no me como las versiones edulcoradas de las cosas, detesto las versiones edulcoradas de las cosas, tengo la impresión en general de que la realidad es, por una parte, mucho más interesante y más bella también en general. El personaje, por ejemplo, de Mariette a mí me conmueve mucho, mucho, y me parece que es un personaje absolutamente admirable, pero es un ser humano también. Y creo que justamente hay que representarlo como un ser humano también. Y yo, por ejemplo, las hagiografías, las vidas de santos, no me interesan, no creo en ellas. Creo que todos somos humanos y, digamos, personas muy comunes y corrientes son aquellas que realmente hacen la historia. Por eso yo no me intimido. Lo mío no son los héroes, no son los antihéroes. Lo mío es tratar de crear en la ficción lo más cercano a una persona humana. Por supuesto, introduciendo elementos de drama que nos permiten a nosotros entenderlos, que nos permiten a nosotros además disfrutar además la narración
Y creo que eso es lo que podría decirte, ¿no? Sí, esa como que tendencia iconoclasta de la que me acabas de decir, ¿no? Eso de meterse con personajes sagrados me trae también a la memoria tu libro, El espía del Inca, del que tanto se ha hablado y tanto se va a hablar. En otras entrevistas, por ejemplo, he escuchado personas como que criticando esa idealización del imperio de los incas, aunque creo yo, no sé si en el gran público, pero por lo menos en el ámbito académico ya se había cuestionado esa visión de ver a los incas como un imperio donde hubo una justicia y una igualdad plena. Yo me acuerdo un libro, una colección documental del Perú, que a cada departamento le dedicaban, ¿no? Y que ese libro creo que era de los 80, donde decía, ¿no? Algo así como el Tahuantinsuyo, donde el futuro fue ayer. ¿No? Pero claro, también he leído, por ejemplo, muchas críticas a los profesores de los colegios. Claro, ha habido profesores y profesores, ¿no? Entonces, al menos en mi caso, por ejemplo, siempre ha habido una vocación de nivelar y no ponerlo en esos términos de buenos o malos, héroes o antihéroes. Eso de, por ejemplo, de los incas, que creo que un grupo de derecha española te felicitó porque pensó que tu libro como que calzaba con la idea actual de ciertos grupos nostálgicos en el que, los españoles vinieron a liberar, ¿no? Y los incas eran los malos, ¿no? Lo han llegado a poner en términos de buenos o malos, ¿no? Déjame decirte que Sí, simplemente quiero aclarar que esa felicitación vino a partir de un artículo, ya. de un titular Sí, inclusive, equívoco, y no a partir de la lectura claro. del libro, ¿no? Más uno termina guiándose a veces por el título, ¿no? Y sacar unas conclusiones. Esto, por ejemplo, me lleva también a preguntarte, yo sé que tú en otras ocasiones has dicho como que tú no te guías o no vas a hacer un libro en base a que si va a vender, ¿no? Más o menos, ¿no? Que esa no es tu prioridad. Sin embargo, ¿cómo así, por ejemplo, algo tan diferente de La espía del Inca? ¿Llegaste a tener cierto temor de que como que el público te encasillara o te pidiera más sobre eso? Yo he leído algunos comentarios, ¿por qué no haces, por ejemplo, no sé, de la vida de Felipillo o la vida de tal, ¿no? Incluso yo creo que te pregunté, ¿ha habido cierta reserva sobre encasillarte en esa época de nuestra historia? Ángela, a estas alturas ya me conoces un poco y sabes perfectamente que yo no me guío por las expectativas externas en ninguna medida. Oye, eso también es parte de mi manera de ser. A mí, francamente, lo que la gente espere de mí me importa un reverendo bleo. Creo que es verdad. Yo tengo un plan allí, de eventualmente, si hay tiempo, si hay vida suficiente, si hay economía suficiente, porque yo también tengo que hacer otras cosas por ahora para hacer sobrevivir, para poder sobrevivir. Si la vida me da, si hay vida suficiente, yo tengo ahí pensado, sí, diseñado completito, un segundo volumen del Espía del Inca. Diseñado, está diseñadito, pero lamentablemente, bueno, en este momento lo que me absorbe, yo tengo la impresión, y esto es como te digo, ni siquiera es una impresión, es una sensación ventral, eh, urgente, que está todos los días cuando me levanto, que esto es lo que tengo que hacer ahora, esto tengo que terminarlo, sacarlo ahora. Eh, la venta, te aseguro que no. Un escritor nunca funciona así, o al menos yo no sé, de repente hay otras personas que sí que funcionan así, yo no. Yo tengo, mira, me dejo atraer por aquello que yo siento que está. ¿Qué nos tiene que decir ahora, Mariate? ¿Qué nos tiene que decir ahora Aya, el verdadero? En una ficción, o sea, recrearlos, Sí. hacerlos volver a vivir, volver a vivir a este Rabines, volver a vivir el movimiento obrero, volver a vivir el movimiento, el estudiantil, Traerlo de volver a, vuelta, ¿no? sí, además traer de vuelta también la época de los 30 en España, en Europa, volver a vivir la Unión Soviética, volver a vivir el estalinismo, volver a vivir todas estas cosas y verlas desde adentro, además a partir de protagonistas nuestros, ¿no? Que estuvieron allí, que lo vivieron. Rabines estuvo en la Lubyanka, es el único sudamericano que estuvo en la Lubyanka. En la Lubyanka es la cárcel secreta de Moscú. O sea, él hubiera sido tranquilamente Pasto, un número más en los 3 millones de personas que fueron purgadas en la Unión Soviética. Y por razones que justamente que son prácticamente milagrosas, una mano, de un funcionario decidió que él todavía podía ser útil y justamente por ello lo mandaron, decidieron sacarlo de la cárcel y mandarlo a Chile. Esto es para mí, es una sensación visceral. Yo no funciona en relación a lo que ven en la lista de bestsellers.
Inclusive todos los temas que yo he tratado, me he dado cuenta que no se han tratado, digamos, en la literatura nacional antes o la manera en que yo quería tratarlos, ¿no? Digamos que estoy seguro que no es que yo no he escrito un libro, por ejemplo, de la violencia política de los últimos años. No, creo que hay gente más capacitada que yo y yo no funciono así, no creo que tenga mucho que decir al respecto tampoco. Entonces, sí, yo soy muy simple. Cuando un tema me apasiona, me quita el sueño, sigo leyendo, obsesiono con los personajes, los trabajo, voy averiguando más de ellos, organizo toda la información, me sigue interesando, me sigue fascinando hasta que de pronto aparece una trama en mi cabeza y trabajo la trama. Así funciono yo. Eso es muy bueno para el lector porque se nota esa pasión, ese interés por parte del autor. Yo he leído algunos libros de otros autores, por ejemplo, que me he dado cuenta como que había una premura por parte de la editorial por publicar, ¿no? Es como que cuando la disquera te decía, ya, este año tienes que publicar un disco, ya, entonces el otro también tienes que publicar un disco, si no el público se, ¿no? Pero no, en este caso, por ejemplo, sí, como lector tuve cierta reserva, te confieso, y lo digo en el video de mi reseña, porque ahí está, ¿no? El espía del Inca. Yo personalmente, hablando por mí, soy un apasionado de la época de los incas y de la conquista, los primeros años del virreinato. Ese es un tema que a mí me apasiona. La República, incluso en la universidad, por ejemplo, era un tema que no conectaba mucho conmigo, ¿no? Claro, El siglo XX, ¿no? Entonces sí tuve mis reservas. Dije, del Inca, y peor de un personaje que yo jamás en mi vida había escuchado. Entonces está dudé bien. hasta que conseguí el libro y de verdad me cautivó por completo por varios motivos, ¿no? Por ejemplo, la vida del autor en este primer número de esta saga que planeas hacer transcurre en Cajamarca principalmente. Claro que hay ecos, ¿no? De su vida ya de adulto, pero nos retorna a su Cajamarca natal, ¿no? Donde pasó su niñez, adolescencia. Cajamarca está muy presente en el libro. Yo tengo familia paterna, toda mi familia paterna es de allá. Entonces siempre hay una conexión. El lector siempre establece algo, hay algún vínculo por allí que de repente quizá lo fuerza, ¿no? O quizá aparece natural. ¿Tú fuiste a Cajamarca varias veces para entrevistar personas, para buscar documentos? ¿Cuán involucrado estuviste con la tierra cajamarquina? Bueno, en la sección de agradecimientos que está al final, que te invito a revisar, justamente aparece una larga lista de personas que me Sí, ayudaron de manera muy concreta en mi estancia allá. E inclusive, fíjate, tienen el primer lugar. Son las primeras personas en la escuela, les agradezco. sí, sí. Claro, Aquí está. claro, Intermediarios con miembros de la familia, ¿no? William Guillén Padilla, Óscar Estrada, exactamente. te ayudó a visualizar, ¿no? ¿Ya no existe esa hacienda de Yaucán? Qué No, yo pena, fui de a verdad, visitar. lamentablemente. ¿Ni ruinas quedan? No queda nada. Solamente Nada, Dios mío. hay un pueblo allí. Y ellos te dicen, eso fue más o menos por acá. Ahora bien, el pueblo tiene una memoria muy concreta de este sitio y tiene una memoria muy concreta del evento de la masacre de Yaucán. Porque justamente, inclusive, felizmente, gracias a, digamos, el guardián de la iglesia, nos permitió justamente entrar. Y yo tengo allí fotos con reliquias conmemorativas de la masacre que justamente han conservado. Fíjate, la única cosa conservada que ellos tienen ahí son reliquias, objetos, ¿no? Que inclusive conmemoran la masacre, ¿no? Es una cosa que ha dejado una honda huella en la memoria colectiva de esa zona, ¿no? Y bueno, Indeleble y eterno, quizás, ¿no? Es algo que se va a transmitir, ¿no? sí, y claro, como te digo, y la persona principal, y yo quiero justamente agradecerle con nombre y apellido, que ya la mencionaste tú, es William Guillén Padilla, quien, bueno, pues no solamente, o sea, cuando yo le decía, mira, yo quiero ir a Yabucán, quiero también visitar la zona en la que pudo estar la hacienda del Odoro Benel, quiero además que tú ayudes a ubicar la tumba de Belisario Rabines, todo esto lo hice. Ahí tengo una foto con la tumba de Belisario Rabines y te puedo decir el lugar exacto en el cual está, la reconstrucción que hice justamente del funeral de Belisario Rabines es inspirado en los detalles concretos del cementerio en el cual está enterrado, porque además me lo reveló justamente William Rafael. El cementerio actual de Cajamarca fue construido mucho tiempo después. El lugar en el que a él lo enterraron muy probablemente es el antiguo cementerio que está aquí y que, en fin, fuimos a verlo y, o sea,
he contado con ayuda de gente de allí. Cuando alguien se anime a preguntarme, y le contaré todas las pequeñas aventuras que tuvimos. Hay partes de allí, de Cajamarca, que están tomadas por el narcotráfico. Y hay experiencias allí que algún día contaré. Pero es también conmovedor ver en qué medida, por ejemplo, tú sientes la alianza que establecen contigo personas locales de todas partes, ¿no? Yo de verdad es que no me puedo quejar. O yo siento, mira, mira la idea estúpida que tengo. Yo tengo la impresión de que la gente en el Perú es, en general, profundamente decente. Fíjate. Y de verdad, por lo menos, la gente que yo, con la cual me he vinculado en todo el país, pienso en Cusco, en Arequipa, en Ayacucho, en Puno, por todas partes. Primero es buena. Segundo es decente. Y en tercer lugar es honesta. Y además, eso también es importante, eficiente, hace bien las cosas. Entonces, contar con la ayuda, la buena disposición de gente cajamarquina, orgullosa de su identidad, pero no tampoco que quiere que les duele la píldora, nada, honesta con su propia historia, que trata justamente de ayudar a una persona que buenamente quiere desentrañar eventos del pasado es para mí un privilegio, un enorme privilegio. Y nada, es decir, y por eso es que merecieron justamente el primer lugar en la sección de agradecimientos, ¿no? Y no paro, o sea, yo, la lista de gente que me está ayudando es, pero enorme. Y nadie me pide plata, nadie me pide, oye, pucha, pero tú ayúdame pues con tu. Pórtate con algo, ¿no? Claro, no, 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 nadie, nadie, nadie. no. Por eso te digo, en general, si me hablas de la gente del Perú, del pueblo peruano, es curioso porque yo no tengo que decir sino cosas buenas. La gente con la que trabajo, la gente con la que vinculo, la gente con la que coordino, organizo, produzco cosas, es gente bacán, gente que no falla, gente además de todo el país. Y la verdad que es un honor para mí contar con la confianza de ellos, ¿no? Qué bueno, de verdad, porque es un genuino deseo de ayudar y de hacer, de repente por medio de ti, que su voz sea escuchada, todo lo que tienen que decir. Y esto ha sido plasmado en este libro. En tu investigación, tanto en el lugar como por medio de documentos y todo lo que te has empapado, al fin y al cabo, nuevamente, como te dije en la entrevista del espía del Inca, el lector muchas veces tiene la tentación o cae en eso de que así fue, porque a veces uno confunde novela con la historia pura. Por ejemplo, en la página 130 me llamó bastante algo que quizá pueda ser anecdótico o no sé cuán importante, pero lo subrayé, me llamó bastante la atención una referencia al dios prehispánico Catequil en la página Claro. 130 de tu libro, ¿no? ¿Fue eso algo de la información que tú hallaste allí o yo sospeché de que fue como una especie de guiño como una hilación consciente o inconsciente con tus obras Camasca y El espía del Inca, donde también se menciona, o es algo que en realidad ha pasado? Porque lo digo, yo estoy más familiarizado, por decirlo así, con ritos de sincretismo católico de la época colonial, con lo anterior a los españoles, más que todo en los Andes del sur, ¿no? Pero de la Sierra Norte como que no he sabido mucho. ¿Qué nos puedes Sí, decir sobre eso? no, que por ejemplo yo leí unos documentos arqueológicos escritos por un arqueólogo muy importante, cajamarquino, que se llama, curiosamente, Roger Rabines. Y justamente yo he leído una de las hipótesis más importantes para explicar qué tipo de divinidad estaba en el Cerro Santa Polonia, es Catequil. Entonces, yo no estoy inventando nada aquí. Digamos, hay un sustrato de una creencia prehispánica en Catequil, que es justamente el hecho de que sea Es curioso, me han señalado esto de manera repetida. Hay gente que sospecha que yo soy un cajamarquino encubierto, porque de verdad, bueno, el espía del Inca tiene una fuerte presencia de Cajamarca, obviamente, ¿no? Pero también de lo que actualmente es Ecuador, de muchas zonas, ¿no? Exactamente, pero también, digamos, el camarada Sí, Jorge Dragón está a Cajamarca y bueno, Tamasca está en una zona de Huamachuca que está, creo que justamente por esa zona, ¿no? Entonces, claro, como que comparten muchas similitudes culturales, ¿no? Con Cajamarca, la Sierra de la Libertad, ¿no? Parte de Amazonas.
Pero la referencia de Artequil no es un autoguiño, es al contrario, es un guiño a la historia de la zona. Es completamente coherente. De hecho, inclusive esto ha sido mencionado, bueno, elogiado, inclusive cajamarquinos de pura cepa, que le llaman, ¿no? Y como te digo, por ejemplo, los libros en los cuales yo he tratado también de, bueno, reconstruir de alguna manera una cierta manera de hablar cajamarquina. Y esto, por ejemplo, yo he recibido la vigilancia escrupulosa de un cajamarquino de pura cepa que se llama Daniel Sáenz Moore, y también que me dio bibliografía concreta, ¿no? Salomón Vilches, que escribió justamente Fusiles y Machetes, Andrés, espérate que no me acuerdo el nombre de ay caray, Andrés, y el apellido se me acaba de escapar, pero justamente que es un tipo que ha escrito historias regionales hermosas, ¿no? Y que justamente ha sido publicadas por Lluvia Editores y Esteban Quirós, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, he leído eso, he leído historia, literatura regional, me he tratado de empaparme de los regionalismos y bueno, he recibido la escrupulosa vigilancia porque yo no tengo ningún problema en cambiar cosas si están equivocadas o están erróneas, ¿no? No tengo ningún problema en mejorar, ¿no? Si es que una palabra no corresponde, pues, al uso, ¿no? Yo no tengo ningún problema en hacer eso, ¿no? Y felizmente pues, también he tratado justamente de construir cierta credibilidad sobre la base del respeto a la manera de hablar local, ¿no? Sí, eso se ve en la parte relacionada al habla cajamarquina, pero también al inicio del libro donde transcurre su vida adulta en Ciudad de México. Yo que he También, estado ahí en Ciudad de México unos días, me creí que esa forma de hablar era mexicana, ¿no? Con esa apertura que tienes tú, ¿no? claro. Y también esa vocación de investigar para hacer que un personaje sea lo más realista posible en su Acá habla, también, ¿no? y también inclusive debo rendir homenaje una vez a dos amigos mexicanos que una vez más, me cuidaron las espaldas y acá me revisaron escrupulosamente, me corrigieron una y otra vez, inclusive uno de ellos, gracias, o sea, Cipriano Iguarán, Cipriano Iguarán y Carlos Massa. Carlos Massa, Carlos, sí, aquí está, sí. exactamente, que justamente Carlos Massa inclusive se tomó el trabajo, como yo no estaba en México en ese momento, él lo que hizo fue con una camarita, se puso una camarita y se fue en bicicleta por todo el recorrido por el que caminaba supuestamente Rabines desde su lugar de trabajo hasta su casa, tomando fotos en todo alrededor para que yo pudiera justamente recrear con justicia exactamente lo que había, además sabiendo que estamos hablando del año 1978, en los cuales había una serie de construcciones que no habían, traté de identificar la historia de cada edificio, de cada avenida, de cada cosa, con la vigilancia escrupulosa de ellos. A mí, Carlos me ha corregido varias expresiones, me ha dicho, pues, y está bien. Yo, por supuesto, también me inspiré mucho en el libro de Elena Poniatowska, Mm, la, la matanza de la noche de Tlatelolco, ¿no? Tlatelolco, justamente, Sí. ¿no? Y allí, por ejemplo, de las historias que cuento allí, no están inspiradas de la nada. Yo no sé si conoces un poco la estructura de ese libro, La noche de Tlatelolco, pero es un conjunto de voces. Voces, es un libro colectivo, de voces colectivas que narran la masacre de Tlatelolco, ¿no? Una voz, otra voz, otra voz, otra voz. Y yo me leí con mucha atención todas estas voces y construí una voz más sobre esas voces que estaban allí. Y ya, como te digo, eso es lo que yo hago. Yo no tengo problema en ponerme celadores. Ahorita, por ejemplo, cada paso que doy, hay dos biógrafos ahorita de Mariátegui vivos, a los cuales yo les pregunto absolutamente todo dato, toda cosa que hago, ¿no? Estoy hablando de Servet Sen, que es un belga, y además de Pablo Drinot. Por supuesto, ellos no tienen ninguna responsabilidad de lo Claro. que vaya a hacer, pero como te digo, yo Pero, me pongo las espaldas. Y claro. lo mismo con el APRA. O sea, en el APRA estoy reposando en los hombros de Ricardo Megarbao, que lamentablemente falleció, pero también de historiadores contemporáneos, ¿no? Tito Livio Agüero, estoy pensando en Javier Landázuri, que son gente ilustrada y aprista, ¿no? Que justamente conocen los documentos, ¿no? Y también en este momento, ayer mismo, te puedo decir, estoy trabajando con un investigador ruso de la Internacional Comunista.
que justamente tiene acceso directo a las fuentes del archivo de la Internacional Comunista en ruso. Y bueno, No, la también fuente original. Que a veces exactamente, muchos matices se pierden, ¿no? Cuando se hay mucha traduce información. sobre la traducción, ¿no? Y además también hay información que no se conoce, que ellos tienen, de que ellos disponen, ¿no? Sí, Y ahorita, por ejemplo, a ver, creo que lo tengo por aquí, no lo tengo por aquí. Claro, acá está, fíjate, mira, ve, ayer acabo de escribir justamente, tengo este libro, vengo de la biblioteca de Berkeley, el camarada Carlos. El camarada Carlos es un, acá dice mi itinerario de un enviado secreto. Este señor, este enviado secreto, fue enviado por la Internacional Comunista para estar en el Perú. Él estuvo en el Perú en 1930. Estuvo, se quedó en la casa de la viuda de Mariátegui. Pasó un tiempo allí y él fue un organizador sindicalista que justamente trató de colaborar con el Partido Comunista en la organización de los mineros. Y esto es una biografía alucinante, porque justamente este señor acá tiene información nueva, ¿no? Sobre todas las actividades que realizaron estos señores en el Perú en esa época. Yo, como te digo, acceso a esta información, cuando a mí me pregunten, porque yo estoy preparado, yo sé lo que pasa con una persona que se mete con los terrenos minados. Yo me cubro bien las espaldas, yo consulto fuentes, chequeo una y otra vez, pregunto, tengo información directa, como te digo, del archivo del Internacional Comunista. Tony Zapata, este historiador peruano, ha tenido la gentileza de compartir sus archivos. Él fue al archivo de la Internacional Comunista y transcribió muchos de ellos que estaban en, creo que en francés, y los tradujo al castellano y los ha compartido conmigo. Ahorita, por ejemplo, tuve una larga entrevista con Cecilia Ferrer, la nieta justamente de la hija de Mariátegui. ¿Qué puedo decirte? Yo pregunto, yo me acerco. Y la gente responde, invariablemente responde, y responde bien. No escatimo absolutamente ningún esfuerzo para poder entender a mis personajes, para poder entender una época. Leo todo lo que hay que leer para comprender. Yo conozco mis limitaciones. Sé que este es un producto humano, sé que va a tener puntos ciegos, errores, pero es lo mejor que yo puedo dar. Y eso es la única claro. garantía que puedo ofrecerle al lector, que yo voy a tratar de dar lo mejor de mí mismo. Es muy bueno eso porque si bien toma tiempo, Sí. sabemos que te tomó escribir El espía del Inca, pero es algo que se aprecia. Tú te sientes satisfecho, se sientes feliz con lo que has hecho y el lector ve eso en la obra, ve cada aspecto pequeñito que quizá podría no estar, pero si no está, se puede advertir a veces la ausencia, ¿no? Entonces es algo que es bastante apreciado. A veces uno piensa, ¿no? Un novelista, todo sale de aquí, pero es que ¿No? sin ser crítico literario, creo que te tienes que empapar muchísimo para que sea una ficción, una novela histórica, un medio camino entre la ficción y la realidad, qué sé yo, pero que sea algo convincente, ¿no? Es algo muy interesante. Por ejemplo, el periodo en el que está enmarcada esta obra, que es un tema que, como te digo, yo, República, por allí, algunas cosillas que conozco, pero me identifico más con el público en general, a pesar de haber estudiado historia en la universidad el tema del bandidaje en Cajamarca, inicios del siglo XX. ¿Podrías de repente al gran público explicarnos, en el que me incluyo, eso? Porque bandidaje, bandolerismo, no sé, uno lo asocia principalmente con gente desarraigada, qué sé yo, pero en este caso ahí se ve de pugnas entre hacendados. Primero que me venía a la mente eran los señores feudales, algo así, ¿no? Entonces, Más ¿se o puede menos. hablar de algo similar en esas épocas de la República? ¿Y son características, se puede decir de repente, únicas de Cajamarca o fue algo replicado en varias partes del Perú? Es único en el mundo. Justamente esto fue lo interesante. Yo leí esto, la información que te voy a dar proviene de un estudio del bandidaje en Hualgayoc y Cajamarca, realizado por Lewis Taylor, un investigador británico. Este estudio felizmente ha sido reeditado el año pasado por Lluvia Editores de Esteban Quirós. Tuve además el enorme privilegio de que Lewis Taylor mismo presentara a distancia la novela, mi novela, El camarada Jorge y el dragón, en la presentación oficial de la novela que tuvo lugar en Cajamarca, como debe ser. La presentación oficial del camarada Jorge y el dragón se realizó en Cajamarca el 26 de julio. Fue la primera presentación Qué oficial, bueno, considero la primera presentación, en Cajamarca mismo. qué bueno.
y nada, lo que tú aprendes a partir de la lectura de su texto es que el Perú de posguerra era un país completamente devastado, en el cual el poder central tenía poco poder para, digamos, hacer sentir su poder en el resto del país. Y había una serie de hacendados que tenían un poder económico enorme. El caso de Leodoro Benel, por ejemplo, es una persona que tenía varias haciendas. Estas haciendas tenían además centros de venta, o sea, él vendía cosas. No solamente tenía tierra, tenía haciendas. Tenía un montón de personas con las cuales había establecido una relación casi feudal, en el sentido de que eran arrendatarios. Esos arrendatarios tenían subarrendatarios y él básicamente, por ejemplo, para poder adquirir la hacienda de Yaucán, hay toda una estructura ahí bien interesante, que es la de que él, por ejemplo, él no compró la hacienda de Yaucán, él obtuvo la concesión de la hacienda de Yaucán. Y para poder obtener la concesión de la hacienda de Yaucán, él pagó el triple de lo que correspondía. Él había pedido una cantidad de dinero, la institución, que no me acuerdo cómo se llama, es San Juan creo que se llama, y él decidió, yo les pago el triple. Pero para poder recuperar el dinero que él había invertido, ¿qué decidió hacer? Cobrarles el triple a los arrendatarios, lo cual estaba dentro de sus atribuciones. Él tranquilamente podía cobrar lo que le diera en gana, porque la legislación peruana justamente no protegía, pues, al arrendatario, protegía al propietario. Y vemos un montón de signos, de estos signos en los cuales tú te das cuenta que la legislación en el Perú no protegía pues a la gente. Y, por ejemplo, había también una serie de cosas que ocurrían en este entorno de posguerra, que, por ejemplo, es la proliferación indiscriminada de la cuestión del enganche. El enganche es cuando tú, digamos, alquilas tu fuerza de trabajo para, digamos, trabajar de manera gratuita en ciertas cosas, construcción de carreteras, en el campo, etcétera, etcétera, por cierto tiempo, pero las condiciones en las cuales realizas ese trabajo son muy similares a la esclavitud. Y a cambio de esto, de repente, no sé, tú tienes una pequeña parcela en la cual tú puedes trabajar, pero esa parcela no es tuya. ¿Te das cuenta? Y estas condiciones extremas, justamente, esta combinación explosiva de poder semifeudal de varios señores de la tierra que se peleaban entre sí, además, no solamente los problemas eran de carácter territorial, económico, a veces eran sentimental. La hija de tal se había metido con el hijo de cual, entonces un grupo de bandoleros de este iba a tomar represalia con este porque no tenía por qué meterse con esa persona. Agarraban un grupo de pistoleros y tomaban la venganza con el otro. Un buen día encontraban un compadre que estaba solo caminando por ahí y lo mataban entre cuatro y le cortaban la cabeza. Esa era, y como te digo, ese era el Far West del Perú, o sea, en esa época. Y claro, ellos tenían, por ejemplo, Benel tenía 250 personas bajo su mando, 250 guapos. El otro tenía 150. Y el gobierno central, si quería controlar la situación, mandaba pues una pequeña delegación de 14 gendarmes, 15 gendarmes. ¿Y qué van a hacer pues los 15 gendarmes contra esta gente? No pueden hacer nada. Claro, ellos tenían, por ejemplo, influencia directa en el gobierno, ¿no? De hecho, como te digo, tengo entendido que inclusive Eleodoro Benel tenía una influencia directa en Antero Aspíllaga, que era vicepresidente de la República. Y claro, ese tipo de cosas estaban presentes. Eso no aparece en la novela porque ocurre mucho tiempo después, pero Eleodoro Benel llegó justamente a intentar una sublevación a nivel nacional en 1927. Él organizó un intento de sublevación contra el Estado central y bueno, terminó con que justamente el gobierno ya para entonces tenía cierta fortaleza, mandó una enorme contingente de soldados y bueno, este hombre terminó suicidándose. Pero claro, estamos hablando de bandidaje porque claro, este grupo de personas recuerda que no tenían ningún impedimento de hacer lo que buenamente les viniera en gana. Los reportes que parecen de un asesinato aquí, otro asesinato acá, secuestraron a tal persona, violaron a tal chica, ellos tomaron represalia y vinieron acá y se vengaron. Y esto era pero masivo. También había cosas de violencia doméstica. Lo apresaron a este señor porque la mató a su mujer. Vino este compadre y lo han encontrado con la cabeza decapitada. Es que tú ves las noticias y tú te das cuenta que esta cosa
completamente desregulada de la violencia había llegado a niveles domésticos. Y eso tú lo sientes Algo constantemente. transversal, ¿no? Desde los hacendados a los A subordinados la hasta gente. dentro del hogar. Exactamente. Y eso justamente es una situación única. Creo que Eric Hobsbawm mencionó, justamente había trabajado el tema del bandidaje, habló, creo que, no sé si él, pero habló de los cangaceiros, por ejemplo, habló también de los revolucionarios mexicanos, habló también de una serie de personas, incluyendo en Europa, pero este fenómeno concreto del bandidaje de hacendado, el hacendado bandido, además con una relación semifeudal con las personas que trabajan para él, que además tienen tierras, pero no son sus tierras. Todo esto realmente es algo original del Perú. A través del libro vi ese lienzo de violencia y traté de como que de visualizar eso que, como tú dices, es algo único, ¿no? Con razón. No había leído yo que en mis lecturas creo que más familiar soy con la Sierra Sur. Hay algo Eh, que tengo que, discúlpame sí, que te no, interrumpa, claro, por supuesto. hay un elemento también muy interesante y creo que también es una reflexión indirecta. ¿Por qué Castillo fue elegido? Castillo fue elegido porque justamente él tenía la fama, entre otras cosas, de ser un rondero. ¿De dónde viene esto de las rondas? Las rondas vienen de una organización local que decide armarse para defenderse contra el terrorismo. ¿En qué otro lugar del país esto ocurrió de manera espontánea? Mira, Sendero no pudo entrar en Cajamarca. ¿Por qué? Porque la gente tenía la tradición de estar armada, de pelearse entre sí, de defenderse en contra de agresiones externas. No tuvieron ningún problema en organizar estas llamadas rondas para poder hacer frente a esta amenaza. Y justamente el terrorismo no entró a Cajamarca, porque justamente ellos tenían esta antigua tradición de manejo de armas, de estar acostumbrado a pelear, de tener el que menos tenía sabía disparar y tratar de sacar los antiguos rifles y organizarse. Vamos a sacarles la M a estos. No nos van a dejar, no nos van a doblegar. Y en tu libro, ahora que me dices, ¿no? Hay como una especie de experiencia o tradición que llegó hasta esas décadas de los 80s, 90s con la incursión de Sendero que por ellos tomaban pues todo el país. Ahí se ve un contraste en tu libro con la ciudad de Cajamarca. Ahora, dentro de la misma ciudad también hay otro contraste. Por un lado, una ciudad muy pequeña, muy anticuada, pero por otro lado también una ciudad que está comenzando a ver la modernidad, ¿no? Las tiendas, los almacenes. Y yo sentí a ratos, mientras leía tu libro y lo contrastaba con la violencia, el asesinato de una lideresa, por ejemplo, etcétera, era como que quedaba un reducto en Cajamarca de tranquilidad, de maneras, ¿no? Frente a las armas y a las peleas y al bandidaje que había en toda la región, porque eso abarcaba muchas provincias. Tal cual ocurrió, y justamente es otra cosa que también yo quería, digamos, de manera, hacer consciente de manera indirecta, ¿no? El centralismo limeño comenzó en la década del 30. En general, los países, por ejemplo, las regiones, estoy hablando de Cusco, Arequipa, Ayacucho, tenían una relación directa con proveedores extranjeros. Ellos tenían su manera de, por ejemplo, no dependían de Lima. Y, por ejemplo, una persona común y corriente de Cajamarca, de Cusco, de Perú, tenía además, fíjate, ¿de dónde salió Vallejo? ¿De dónde salió Aya? ¿De dónde salió el mismo Mariate? Mariate nació en Moquegua. Aya es trujillano, Vallejo también. El mismo Rabines, ¿de dónde salió? Salió de Cajamarca. Todas estas personas, además, tuvieron un origen, comenzaron bien su trayectoria en sus lugares de origen. Y tenían formación, tenían una idea del país y comenzaron justamente a tener esta inquietud, ¿no? Claro, la pudieron canalizar cuando llegan a Lima, pero ya la tenían cuando estaban en sus lugares de Claro. origen. Y esta conciencia, este contacto, esta visión universal, era común y corriente. Yo no dependían de Lima. El movimiento más importante para mí de teatro que hubo en el Perú en el siglo XX tuvo lugar en el Cusco. Tuvo lugar en el Cusco y fue un grupo más o menos entre 30 y 50 horas de teatro en quechua representadas en Cusco. Obras además originales, interesantes, que por una parte apelaban a la tradición cusqueña y por otra parte utilizaban referencias estéticas de Europa. Una persona ha estudiado, por ejemplo, Manco Inca, esta obra de Juan Ochoa, y encuentra referencias al romanticismo alemán. Eso también yo quería mostrarlo,
Queríamos que la gente viera, caracho, estos no son pueblitos, no es que acá el páramo, acá tienen su cultura, tienen su tradición, tienen su visión de las cosas, la autoridad local, te das cuenta que es leída, hay una biblioteca completa, se lee a Nietzsche, se lee a Renan, y no estoy inventando, así era. A veces uno desde Lima piensa que fuera de Lima no había eso, cuando en realidad más equivocados no podemos estar, ¿no? Y ya acercándonos al término de la entrevista, Rafael, felicidades por haber ganado el Premio Nacional de Literatura 2024. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué emociones tienes de este premio? Debo confesarte que la pregunta me la hicieron ayer y la verdad que me tomó por sorpresa y la respuesta posiblemente sea extraña, pero la verdad que me siento conmovido porque es la primera vez que recibo algún reconocimiento oficial de algún tipo. Tengo la impresión de que justamente he venido de las márgenes al centro, pero de las márgenes, márgenes, porque El espía del Inca comenzó con una editorial independiente. Luego entró con una editorial, digamos, corporativa, ¿no? Penguin Random House. Entré, digamos, ya al mainstream de la mundo editorial, pero de alguna manera mi relación con el mundo oficial ha sido siempre un poco tirante, conflictiva. Y fíjate que, mira, a mí me importa un bledo de recibir elogios del gobierno, me importa un carajo, discúlpame la expresión, No de, te preocupes. pero me parece muy importante que un Estado reconozca los logros intelectuales de sus ciudadanos y que el Estado peruano como tal, encarnado en un grupo de académicos y diferentes instituciones públicas y privadas de enseñanza, después de haber sopesado sus carencias y virtudes, haya decidido que mi novela es la mejor, publicada entre el 1 de enero de 2022 y 31 de diciembre de 2023, es conmovedor para mí. Es decir, que sí, me siento profundamente reconocido. Y la verdad, sí, pues esa es la palabra. Creo que estamos hablando de una cosa que es por encima de las pequeñas mezquindades y estupideces y miserias de este gobierno que felizmente va a pasar. Soy muy optimista, esto va a terminar, pero tengo que reconocer que esto es conmovedor para mí. Nuevamente te felicito. Sé, bueno, a grandes rasgos lo del el incidente sobre el 2020 con lo de tu novela El espía del Inca. Creo que este es un premio más que merecido. Sé muy bien que tú no escribes en función a un premio, ¿no? Pero de verdad es algo que creo yo que es bastante merecido, como lo digo, porque es centrado al mundo de la lectura, al mundo de la novela histórica, que sé que tampoco te gusta mucho ese mote, ¿no? Pero de verdad nos has hecho interesar en esos aspectos de nuestra historia, esas partes iconoclastas que tú dices en un país como el nuestro, en el que a veces pontificamos, ¿no? Sobre muchos aspectos o muchos personajes de nuestra historia. ¿Qué mensaje les darías a tus lectores o a las personas que aún no te conocen o no han leído tus obras? A las personas que no me han leído todavía, yo les diría, no me lean. Todo esto no es un intento de hacer psicología inversa, no Oh, estoy haciendo el estilo Melcochita. Melcochita, claro. No, no, lo que estoy haciendo es que simplemente no me lean a menos que estén dispuestos a embarcarse en un viaje al pasado, a la Cajamarca de inicios del siglo XX, que para mí es un universo riquísimo, interesante, que produjo a esta persona fascinante, controvertida, que nos puede crispar, pero que nos permite a nosotros ver con cierta luz eventos fundacionales del siglo XX en el Perú. A las personas que ya me han leído, yo les diría que estén alertas porque ya se viene el segundo volumen. No sé cuándo terminaré, pero estoy trabajando y en el segundo volumen pues viene Mariátegui, viene Aya, viene en la década del 20, la década del 30 en el Perú. Y es decir, toda esta parte de la vida de Rabines como comunista, puesto que el tercer volumen se dedicará a la parte de Rabines como anticomunista. Eso es todo. Muchas gracias, Rafael. Vamos a estar a la expectativa del siguiente libro que promete sacar roncha, como decimos criollamente, porque y Rabines ha sido bastante controversial. Imagínate, Mariátegui, Aya, después de casi 100 años se va a seguir hablando y dentro de todo saldrás airoso.
Muchas gracias, Rafael. Un gusto, de verdad. Gracias. Ujú. Gracias a ti y bueno, me despido entonces, Ángel. Es siempre un placer conversar contigo. Y yo me despido entonces ahora. Muchas gracias, Rafael. Chao, chao. Y bueno, esta ha sido nuestra entrevista con el autor Rafael Dumet, quien ha entrado en los últimos años como un remolino en las letras peruanas, en ese vaso comunicante que hay entre la historia y la literatura. Y estoy bastante contento de tenerlo después de 4 años, ¿no? A raíz de su anterior novela. Y para los que no han leído todavía, es bastante interesante conocer a este personaje de nuestra historia. Lo pongamos en blanco y negro como bueno o malo, héroe o antihéroe, o comprenderlo en su profunda dimensión humana, con sus claroscuros, creo yo que es una lectura bastante interesante por usar un adjetivo muy, pero muy usual y común, leer este libro. Les agradezco mucho y espero conversar con Rafael en una siguiente ocasión con motivo de la publicación de su siguiente libro. Ha sido un gusto, espero que les haya gustado la entrevista y bueno, yo ya paso a retirarme. Chao, chao.